Muy buenos días a todos. Nosotros somos el equipo número uno y nosotros escogimos como tema la regeneración de tejidos. ¿Qué es la regeneración de tejidos? Pues según esta definición que tenemos, la regeneración biológica es definida como la capacidad que poseen algunos organismos para restaurar un tejido perdido o lesionado y de hacer crecer nuevamente una parte de su cuerpo perdida a causa accidental o fisiológica. Dentro de lo que les vamos a explicar, no solo son los mecanismos que utilizan los organismos para poder hacer esta regeneración, sino también algunos ejemplos de organismos extraordinarios como el ajolote, que pueden regenerar inclusive partes del cuerpo completas. Bueno, y algunas técnicas comunes de reparación de la piel son los autoinjertos o los aloinjertos. Sin embargo, estos tienen eficacia limitada debido a su falta de revascularización, inervaciones y regeneración completa de tejido dentro de la matriz extracelular dañada. La curación de heridas es el proceso mediante el cual la piel se repara sola después de una lesión. La curación de heridas puede dividirse en cuatro etapas superpuestas: mantenimiento de la homeostasis, una respuesta inflamatoria, una fase proliferativa y, por último, una etapa de remodelación. En el caso de la homeostasis tenemos una coagulación. Como siguiente etapa se realiza una infiltración de células mononucleares, proliferación, epitelización, fibroplasia, angiogénesis y formación de tejidos granulación. Por último, en la etapa de maduración tenemos depósitos de colágeno o formación de tejido cicatrical. Las células madres son células pluripotentes. Esta versatilidad permite que las células madres embrionarias se utilicen para regenerar o reparar tejidos y órganos enfermos. La reparación y regeneración de tejidos implican la proliferación de células y un reclutamiento selectivo de poblaciones de células madres y progenitoras circulares. Los tejidos en el organismo humano son generados, mantenidos y repoblados por estas células madres. Un aspecto a considerar es la matriz extracelular, la cual facilita el reclutamiento y migración de células madres, además de que ayuda a modular el comportamiento de las células madres. Y, por otro lado, la matriz extracelular es un componente acelular de los tejidos que proporciona un microambiente adecuado para las células. Algunos de los hidrogeles desarrollados para ayudar en la regeneración de tejidos han sido el hidrogel de péptido CICAP quitosano modificado, el cual promovió la angiogénesis dentro del tejido dañado mediante la regulación de las secreciones de citoquinas, pues los genes TGF, beta 1, TNF alfa, IL1 beta y IL6 se expresaron. Otro hidrogel es el de gelatina y ácido hialurónico para la liberación sostenida de trombodulina recombinante, el cual mejoró la revitalización y la angiogénesis dentro del tejido cutáneo dañado. Otro tipo de terapia que podemos utilizar para regenerar tejidos es la terapia por factores de crecimiento. Básicamente esta se basa en administrar algunas biomoléculas que nosotros tenemos en nuestro organismo, justamente utilizadas para promover el crecimiento y la propagación de células que se implican en todo este procedimiento de regenerar el tejido para que una persona pueda regenerarlos, ¿no? Algunos de los factores más utilizados son los que están listados en la presentación, como el factor de crecimiento epidermial, justamente para la epidermis de la piel, el de hepatocito, endotelial vascular, derivado de las plaquetas, o el de fibroblasto. Lo más importante cuando se hacen terapias de este tipo es saber modular y combinar los factores adecuados para poder regenerar las heridas, más que nada porque al hacerlo de la manera adecuada puede mejorar la proliferación de las células, la diferenciación de las mismas, el remodelamiento de colágeno y también la inhibición del sobrecrecimiento de fibroblastos. Y pues de ahí se viene la importancia de hacer este tipo de estrategias. Este paper de aquí es un ejemplo de cómo se puede hacer justamente esta modulación. En este paper se hace un tratamiento con el factor de crecimiento de fibroblasto recombinante
combinado con una protamina que tiene más o menos un bajo peso molecular en gel, con el fin de poder ayudar en las quemaduras que son hechas con láser. Una protamina es una proteína rica en arginina que ayuda a reemplazar las histonas durante el proceso de la espermatogénesis. Y pues en este estudio se vio que al hacer esta combinación no hubo ninguna pérdida de la actividad biológica del factor de crecimiento y que aparte logró mejorar la permeabilidad en la piel de la molécula. Bueno, también se investigaron algunos ejemplos de cómo puede pasar la regeneración en algunos animales y encontramos la drosofila o la mosca de la fruta. Y bueno, cuando se produce un daño, la respuesta puede implicar lo que es un estrés oxidativo en el tejido dañado y posteriormente la estimulación de proteínas quinasas activadas por el estrés. La producción de especies reactivas de oxígeno o ROS por varias reacciones metabólicas de óxido-reducción generalmente se han considerado como nocivas, pero ahora están emergiendo como un participante activo en eventos de señalización celular. En este paper que encontramos, hubo un estallido oxidativo después de la muerte o el daño que pues, puede propagar de la muerte de las células y otra posible respuesta del aumento de los ROS es la activación de la señalización P38. Se requiere de esta señalización P38 para la regeneración. Además, en este paper encontramos que un alelo P38A1 afecta particularmente la expresión UPD y la regeneración celular. Y esto coincide con el hallazgo de que la drosofila P38A es más susceptible a estresores ambientales como el estrés oxidativo. El proceso P38 desencadena la activación de la citoquina UPD o UMPER, y lo cual a su vez desencadena el proceso JAK-STAT. Ese proceso es el principal mecanismo de señalización para una amplia gama de citocinas y factores de crecimiento. Y pues esta activación estimula la proliferación celular, la diferenciación, la migración celular, la apoptosis y la regeneración. Bueno, otro de los procesos que estimula la regeneración es que, bueno, primero, las especies reactivas de oxígeno o ROS pueden actuar como mecanismo de señalamiento que detonan respuestas antiinflamatorias para proteger la piel del ambiente. Entonces, hay un módulo responsivo de estrés que se activa mediante la muerte de la célula o en caso de que haya daño físico. Este módulo consiste en una estimulación que depende de ROS para que los niveles de las quinasas sean los óptimos. La activación de estas quinasas activa los genes proapoptóticos y crea un ambiente que asegura la apoptosis. Entonces, esta apoptosis, que es dirigida por las quinasas, estimula la proliferación del tejido cercano. Un impulso de estrés oxidativo se requiere para que la quinasa se active en las células o en los alrededores para que realicen la apoptosis. Y esto, junto con el módulo que regula las respuestas al estrés, permite que las citocinas operen para controlar el crecimiento del tejido durante la regeneración. En una penúltima investigación se estudian los mecanismos responsables de la reparación y regeneración de tejidos eficiente en el anfibio Xenopus. En la figura A se pueden ver las etapas de la cicatrización de heridas multicelulares. En un epitelio no herido, los iones de calcio se almacenan en la red de retículo endoplásmico liso y la actina cortical mantiene la forma celular. Las esferas azules son los iones de calcio. En las primeras etapas posteriores a la herida, los iones de calcio se liberan del empaquetamiento del retículo endoplásmico a través de los canales de calcio. La apertura de los canales de calcio es promovida tanto por IP3, que es el mecanismo primario para liberar calcio, como por el producto de la enzima ITPKB. La ola de liberación de calcio se propaga de manera plana a través de varias filas de células epiteliales, movilizando una región más grande de la lámina epitelial para la revitalización. Por otro lado, la actina cortical en las células del borde de ataque se reorganiza y forma un cable de actomiosina contráctil en el borde de la herida. El ITPKB regula la acumulación de F-actina, mientras que la señalización de ERK, que es la quinasa regulada por señal extracelular, regula la activación de miosina 2, medida por la proteína transformadora RHOA activa.
La actividad de las fosfoinositol 3 quinasas, que están señaladas como P y 3K, se inhiben en esta etapa. En la figura C se ve el cierre de la herida en una etapa posterior, que impulsado por una cremallera filopoidal en el borde de ataque. La señalización P y 3K está activa y a través de RAC y CDC42 transforma el cable de actomiosina en etapa temprana en protuberancias filopoidiales. Y como última investigación, pues tenemos el Ambistoma mexicanum, o mejor conocido como el ajolote. Bueno, este es un pequeño diagrama de cómo se muestra o cómo se expresa la regeneración de tejidos en el ajolote. Las células en la herida y alrededor de la herida se reúnen para formar un blastema. ¿Qué es un blastema? Pues bueno, es una masa de células indiferenciadas de la que se deriva un órgano o un tejido determinado. Como podemos ver en esta imagen, pues simplemente se ve como la amputación del brazo y cómo va el desarrollo para la regeneración de una nueva extremidad. Es diferente a la cicatrización porque la cicatrización tiene un exceso de tejido fibroso y la regeneración del ambistoma mexicano no lo tiene. Para la formación del blastema se requiere una señalización nerviosa, o sea que en lugar de que el nervio se proteja al momento de que se haga la herida, este sale. Y también se requiere un epitelio de herida permisivo, unas células de tejido conectivo y aparte también algo muy interesante resulta que las células del muñón pueden cambiar en expresión genética antes de la formación del blastema para, pues, propiciar, la formación de este mismo. También resulta interesante que hay células que tienen memoria posicional. Esto quiere decir que como que recuerdan dónde se encontraban y estas son las que indican a las otras células su posición. En el diagrama se ve que las células de azul oscuro son las que posicionan como las células guía y en el diagrama de abajo, que son como la célula verde, la rosita y la blanca, son como a quien les indica la célula azul a donde se regeneran. Entonces resulta muy interesante porque así se forma un blastema. Y bueno, como conclusión, todo lo relacionado a regeneración de tejidos es un amplio campo de investigación. Sus aplicaciones son muy relevantes en el área médica y pues está investigando mucho sus aplicaciones porque varios animales tienen estos mecanismos integrados. También se espera su futura aplicación pues, en seres humanos y la posibilidad de procesos más rápidos y eficaces en cuanto a curación de heridas. Y más que nada, pues también la investigación en animales cuenta para saber cómo funciona biológicamente y cómo lo podríamos aplicar a procesos para que pues, las curaciones o todos los procesos médicos puedan ser de alta calidad. Y pues estas son nuestras referencias y muchísimas gracias.